Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video no vamos a hablar específicamente de los chuetos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la situación económica de España en general y de Mallorca en particular a final del siglo XIX, en que se produce una gran inmigración, básicamente para América Latina. A partir de esta explicación, algunos de ustedes van a entender por qué hay concentración de apellidos chuetas en determinados países. Lógico que estamos hablando de migraciones al final del siglo XIX. Hoy muchos ya salieron de esos países y se fueron para otros. Si hasta ahora hemos hablado de los chuetas en Mallorca, ¿qué ocurre con aquellos que llegan a América? Y algo importante, ¿por qué llegan? El siglo XIX es un siglo de grandes migraciones hacia América Latina. ¿Cuáles las razones? Generalmente son de orden político y económico. En este siglo, España pierde sus posesiones de América, lo que significa perder un gran mercado. Una aclaración, no es solamente de España que migran para América. Tenemos una gran inmigración de Italia, por ejemplo, para América Latina, por la misma casi las mismas razones, es decir, no es pérdida de mercado, sino es pobreza y problemas económicos y problemas políticos. Específicamente en España, es un momento de grandes cambios. Políticos, por otra parte, la situación económica no era buena, sobre todo en regiones como por ejemplo Galicia, que es una región muy pobre. Por otro lado, llegar a Hispanoamérica era facilitado, se facilita mucho la adaptación por causa del idioma. Un dato importante, en el último tercio del siglo XIX emigran 1 millón de españoles para América Latina. La pregunta, desde Mallorca, en el caso específico de los chuetas, ¿es solamente el problema económico o existe problema de discriminación también? Para esto vamos a entender cómo es la situación en Mallorca en particular. Lógico que sufre los mismos problemas que el resto de España. En el orden económico era básicamente agrícola, pero las tierras tenían una baja productividad. Los métodos que se usaban eran todavía arcaicos, no había nuevas técnicas de cultivo, por ejemplo, el uso del adobo. Había un pequeño sector de artesanos y el sector de servicios era incipiente. George Sand, en su libro Un invierno en Mallorca, comenta este aspecto de la agricultura en Mallorca, donde hace una comparación entre la agricultura en Francia y en Mallorca. Dice que la agricultura está en pañales. Las máquinas más sencillas no son conocidas. Los brazos de los hombres son muy delgados y débiles en comparación con los franceses. Según ella, los campesinos no conocen la miseria, pero el trabajo es muy pesado. Mallorca tenía una gran producción vitivinícola, pero al final del siglo XIX se produce una gran plaga con la cual cae la posibilidad de exportación. Una característica es cuando mejora la situación económica, aumenta la tasa de natalidad, pero cuando la situación empeora, el problema es que hay que alimentar a la nueva cantidad de personas. Esto sucede en Mallorca. En este momento se producen las grandes emigraciones. ¿De dónde salen y para dónde van? En primer lugar, es interesante resaltar que muchos países de América Latina necesitan de mano de obra, así que en algunos casos se ponían anuncios en las ciudades ofreciendo los pasajes gratis. En 1889 emigran 3.937 personas, principalmente para Argentina. Salían básicamente del interior de la isla: Fernaldrix, Soler, Manancor y Pollensa. En 1893, alrededor de 1.232 personas abandonan Mallorca, siendo su principal destino Argelia. También se dirigen hacia Cuba, Francia, Argentina, Puerto Rico, Uruguay, México. Aquí ya hemos nombrado Francia y Argelia. También hay una afinidad con ellos. Acuérdense que durante las guerras napoleónicas,
aunque Mallorca no fue invadido, muchos franceses, sobre todo soldados, llegaron a la isla. Algunos migrantes trabajaban en profesiones específicas, como pescadores en Cuba, vendedores de frutas en cafeterías y restaurantes en Francia. La fuente de esto es el diario Última Hora y está escrito por Benet Alberti Genovart. Espero que les haya interesado este capítulo. Vamos a continuar hablando sobre los descendientes de chuetas que llegan a los países de América Latina. Una aclaración que vale la pena: para esta época ya todos los apellidos llamados chuetas son católicos. Según algunos autores, la discriminación a esta altura procede de las clases más bajas. La idea de, en algunos casos, volver al judaísmo es posterior, y de esto vamos a hablar en su momento oportuno. Gracias por ver a mi canal. Si les resulta interesante, denle un me gusta y suscríbanse.